Bendigamos al Señor en el inicio de este nuevo día. Hoy es viernes 14 de julio de este año 2023. Vamos llegando al final de esta semana. El Señor, que en su gran misericordia nos ha llamado a una vida nueva, Él hoy dará todo y cuanto necesitamos para perseverar en sus caminos. El amor de Dios nos hace fuertes y lo más importante es aprender a confiar en el Señor, a dejar que Él nos conduzca y nos dé la oportunidad de sentirlo como el pastor de nuestras almas. Gracias, Señor, por el nuevo día que nos concedes, por la vida y la salud, por animarnos siempre y darnos tu espíritu para tener vida y tener también la sabiduría con la que interpretamos la palabra que llega a nosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: mirad que os mando como ovejas entre lobos. Por eso sed sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero no os fiéis de la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa. Así daréis testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os arresten, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En su momento se os sugerirá lo que tenéis que decir. No seréis vosotros los que habléis, el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Los hermanos entregarán a sus hermanos para que los maten, los padres a los hijos. Se rebelarán los hijos contra los padres y los matarán. Todos os odiarán por mi nombre. El que persevere hasta el final se salvará. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. Porque os aseguro que no terminaréis con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay pues en la palabra de Dios, hermanos, en este día, luz para nuestra vida. Sobre todo porque hay situaciones que en el camino de la historia no comprendemos, cuando se trata sobre todo de esos temas de hacerle frente al mal que se oculta y la urgencia del bien que tenemos que hacer para vencer el mal a fuerza de bien. La primera lectura está tomada del libro del Génesis y allí vemos el final de esta historia de José, sobre todo porque José se encuentra con su padre, con Jacob. Es el anhelo que tiene este hombre en su corazón. Ya viejo, él no quiere cerrar los ojos sin ver a ese hijo que en algún momento desapareció. Y la obra precisa de Dios, pues le demuestra que el Señor es bondadoso y que hace justicia, y ese hijo vuelve a un reencuentro con su padre. José, después de encontrarse con su hijo, lo único que expresa en total paz es: ya puedo morir tranquilo, te he visto. Es que realmente cuando hay un corazón de padre, cuando hay vocación a esa verdadera paternidad, maternidad, los papás nunca descansan. Los papás siempre están preocupados por el destino, por el futuro de sus hijos. Y allí es donde comprendemos cómo Dios asiste a los padres. Lo más seguro es que José, este hijo, de manera concreta, entendió todo lo que había sucedido y lo entendió porque era también un hombre de Dios. Entendió el tema de su familia, de la sangre de sus hermanos,
más que sangre, de las intrigas y de las cosas que se dan en la vida de las familias, que solo se pueden superar por el amor y la misericordia realmente de Dios. Jacob, este padre tan bueno, lo que hace es abrazar a su hijo, sentir realmente que Dios ha sido providente y que el Señor siempre escuchó su oración. Para la prueba es la respuesta del encuentro de este día. O el encuentro de este día es la respuesta de la oración de un padre que no quiso partir de este mundo o no quería partir de este mundo sin ver a sus hijos en paz, sin ver a sus hijos en esa verdad de la unidad, porque la unidad viene de Dios y solo se procura cuando se siembra el bien, cuando se piensa en la otra persona y cuando se da cuenta de que todos son importantes, todos se necesitan y todos deben estar completos cuando se trata de una historia de salvación como la que Dios quiso hacer con la familia misma de Jacob. Hay toda una enseñanza de fondo para nosotros y es aprender como familia a amarnos, a perdonarnos, a comprender que no somos perfectos, que nos tenemos que aceptar y también darnos la oportunidad en el camino mismo de la vida de familia. Las bendiciones llegarán en la medida en que seamos testimonio de ese amor de Dios, de ese perdón de Dios, porque la gracia de Dios todo lo puede y lo vence en los corazones. Por eso vendrá el Evangelio de este día, donde el lenguaje de Jesús es un lenguaje muy simulado. Nos habla de animales al inicio del Evangelio y Jesús comienza diciéndonos que hay que tener cuidado porque en la vida se va en medio de lobos y si somos ovejas que escuchamos al pastor, pues tenemos que ser realistas y es que el solo hecho de ser del pastor, esto hace que como ovejas despertemos los celos y la misma obra de la maldad de los lobos. Ese lenguaje de Jesús es muy profundo porque nos hace conscientes de que en este mundo las apariencias no son la realidad de las personas. Las apariencias son lo que a veces se quiere usar para engañar a los demás. Se aparenta hoy en el momento de la sociedad, se aparenta ser bueno, se aparenta ser diligente, se aparenta ser religioso, se aparenta ser personas de bien, pero en el fondo el lobo va por dentro. Y por eso la expresión más clara de Jesús es que hay que ser también sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Es decir, prudencia en la vida, aprender a ser también personas consecuentes en nuestro camino cuando se trata de llevar nuestra experiencia de fe a muchos lugares, sobre todo porque el hecho de sembrar el reino de Dios va a traer siempre dificultades, se despertarán adversarios, pero el Señor nos habla de que el Espíritu hablará por medio de nosotros, que el Señor nos sustentará, nos acompañará en todo momento. Sagaces como serpientes, sencillos como palomas. ¿Qué está queriendo Jesús expresar con esto? Pues Jesús está queriéndonos hoy decir que es necesario que aprendamos a vivir la vida con un cierto realismo, ya lo decía. Pues en la vida hay que aprender a hacer todo en su momento, porque Dios nos manda en este mundo con una misión. Hay que ser prudentes, pero no tampoco dejarnos ganar terreno de
el respeto humano, porque si es por respeto humano, se nos frenan los buenos deseos y también la intención de hacer la extensión del reino de Dios. Por eso este lenguaje que Jesús usa nos está hablando de que en la vida hay que caminar con prudencia, con audacia, con sabiduría y con humildad, que en esa medida se desarrolla la vida misma de un testigo de Dios, de un discípulo del Señor. Por eso se necesita luz en los ojos para ver siempre la vida como Dios la ve, porque hay situaciones o las situaciones que aparecen en el día a día, no todas se tratan de la misma manera. Es Dios quien nos inspira cómo debemos actuar en cada situación, si con prudencia, si con audacia, si con sabiduría, con humildad. Por eso Jesús presenta las imágenes de los animales que hoy aparecen al inicio del Evangelio, ovejas, lobos, serpientes, palomas, como la mejor expresión de que hay que saber vivir para Dios cuando se trata de llevar el Evangelio en medio de los hombres, para que así podamos ganar ese terreno de la obra de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido viernes para todos.